andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, como siempre el programa en el que cada semana nos subimos para intentar entender la muy movida política en Colombia, las noticias de Colombia y el mundo. Soy Camila Carvajal, como siempre nos leemos en redes sociales @Camila Carvajal _R, en esta conversación en la que usted también puede participar. Qué semana tan intensa, la semana de 2 descripciones, discursos, alocuciones, mejor dicho, otros 2 eventos del presidente Gustavo Petro transmitidos por televisión. Uno, Consejo de Ministros sobre Salud, en el que terminó hablando de la EPS y lo que antes era una posibilidad de insinuación, para algunos amenaza, cada vez es más real, la posibilidad de que se liquiden todas las EPS en Colombia. Pero también la semana de la desertificación, la gran noticia en Colombia. Por primera vez en los últimos 28 años, Estados Unidos volvió a desertificar la lucha de este país en medio de esa batalla contra las drogas. Una desertificación que costó una alocución presidencial de casi 40 minutos del presidente Gustavo Petro, que esta semana tomó el tema de la desertificación como su nueva batalla y su nueva bandera política. 17 veces le habló al presidente Donald Trump. Lo hizo en un tono muy amenazante, poco diplomático, en ese tono de aquí lo espero, si quiere venga y conversemos, para decirle que está equivocado, que las cifras con las que desertificó a Colombia no son reales porque se dejó engañar, dijo el presidente de la ultraderecha colombiana en Miami, que va a hablarle al oído al presidente Donald Trump. Acusó también el presidente colombiano Gustavo Petro a su ex canciller Álvaro Leiva, la precandidata presidencial, la doctora la senadora Cabal, a Álvaro Uribe Vélez y otros de tener un plan junto a un norteamericano para crearle un proceso ante la justicia de Estados Unidos. Pero más allá de eso, Colombia termina la semana desertificada y, como lo dijo John McNamara, el embajador encargado de Colombia, terminan las relaciones diplomáticas de los dos países en un momento de máxima tensión que no sabemos dónde va a terminar. La semana también de la nueva jugada del gobierno para salvar el nombramiento del que hablamos hace 8 días en este programa, el del ministro, bueno, la ministra, porque así prefiere que le digan, la ministra Florian, que se queda amarrada al Ministerio de Igualdad. Esta semana el presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia, la manera para que el proceso en el Tribunal de Cundinamarca ya no tenga efecto práctico y entonces queda de nuevo Florian habilitado para ser ministro. El mismo día, solo con unas horas de diferencia, la Presidencia de la República publicó la hoja de vida. Es que ahora el gobierno ya cumple la ley de cuotas porque con el cambio en el Ministerio de las TIC, pues ya hay 10 mujeres en el gabinete y por eso la ministra Florian, el ministro Florian, vuelve al Ministerio de la Igualdad. Y sin duda, esta semana también nos deja una discusión muy interesante. La famosa JEP, la Justicia Especial para la Paz, ha dado las primeras sanciones después de años de proceso. Este es el resultado real. Ya estamos llegando al resultado real del proceso de paz. Eso que para muchos parecía un asunto lejano. ¿Cuándo llegarán las sanciones de la JEP? Pues llegó el día. Esta semana se dio la primera sanción para el antiguo secretariado de las FARC, pero también para los militares. Y ese es el tema de esta noche. ¿Usted qué opina? ¿Eso fue lo que se pactó? ¿Es un sapo demasiado grande? ¿Es el costo de la paz? Sí hay paz hoy en Colombia. De todo eso hablaremos esta noche. Recuerde que los leemos en redes sociales usando numeral El Andén. Para eso voy a hacer una primera pausa y en 30 segundos les presento a nuestros invitados de esta noche, los abogados que nos van a ayudar a entender el efecto de la polémica política y social en Colombia por cuenta de la JEP. Una pausa, regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros esta noche, que será particularmente una noche de análisis para una de las noticias del día, y es la decisión de la Justicia Especial para la Paz. De la JEP, este país viene hablando hace mucho tiempo, pero llegó la hora de saber esos magistrados, en ese que es un tribunal de paz,
qué decisiones se están tomando para quienes fueron los protagonistas de la guerra en Colombia. Les hablo de la noticia del momento y es la primera sentencia, en este caso se llama sanción, para las FARC, el último secretariado de la antigua guerrilla de las FARC que fue sancionado esta semana. En total, 7 personas de la extinta guerrilla que recibieron 8 años de sanciones simbólicas o restaurativas, como se llama esta justicia, por el primer macrocaso, el secuestro, la terrible práctica del secuestro que, como bien cuenta la sentencia, se vivió en Colombia por fines y con objetivos distintos. Pero la misma Justicia Especial para la Paz también, del otro lado, emitió la primera sanción para militares. Esos militares, esos integrantes de la fuerza pública que son acusados y que ahora están oficialmente sancionados por falsos positivos. Llegó el momento de hablar de la JEP. Para algunos es el momento de empezar a cerrar un corchete que abrió Colombia cuando firmó el acuerdo de paz. Para otros, un sapo demasiado grande que en este momento de la historia pues está teniendo que ser evaluado y que el país está teniendo o que tragarse o que asimilar producto de las decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz. Es el tema de esta noche y por eso esta noche será un análisis especial porque además les tengo muchos abogados. Al final esto también es de derecho y acuérdense ustedes que donde hay un abogado hay una interpretación y de eso se trata esta discusión. Por eso, sin más rodeos, les presento a nuestros analistas, a nuestros panelistas. Arranco con Pedro Rivas Robledo, abogado politólogo que se sube aquí al andén y que es un analista ya conocido por ustedes en estos espacios. Pedro, bienvenido, buenas noches. Gracias, Camila. Qué bueno estar aquí de nuevo. Y para hablar además de un tema que sé que conoce muy bien. También saludo a mi derecha a Cristian Fernando Serna, abogado, cara que estamos recuperando. Qué bueno tenerlo aquí, Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Camila, pues muy contento de estar acá también para hablar de este tema tan interesante que además pues he podido tener la oportunidad de abordar. Sí, señor, y finalmente con ustedes esta noche está Nicolás Goyeneche, abogado. Nicolás, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Gracias, Camila, a Pedro, a Cristian, a todos los que nos oyen y nos ven desde las redes sociales del andén de Blue Radio. Bueno, voy a empezar, Cristian, con usted. Y si le parece, perfecto. Vamos a dividir esta noche en las dos decisiones que tomó esta semana la Justicia Especial para la Paz. Quizá la más importante, la de más titulares, la que ha concentrado el debate, es la decisión para los máximos jefes de las FARC, los 7 integrantes del último secretariado, Timochenko y compañía. Finalmente, la Justicia Especial para la Paz dijo que van a pagar 8 años de penas simbólicas o restaurativas, que van desde hacer guiones de programas de radio, hacer un informe y entregar coordenadas de dónde estarían personas víctimas de desaparición forzosa, ayudar, por ejemplo, a erradicar ese desminado humanitario del que tanto se ha hablado, o incluso proyectos de restauración ambiental. Y voy de frente con la primera pregunta más polémica. ¿Esas sanciones sí reparan a 21,000 víctimas del secuestro en Colombia? Yo partiría por varios asuntos. El principio es decir que la Justicia Especial para la Paz se ha esmerado de una manera excepcional, diferente de cualquier otro mecanismo de justicia transicional, en cumplir tanto los estándares nacionales como internacionales que existen de cara a realizar una pena efectiva, digamos, para las diferentes partes. En este caso, desde la lógica de las teorías de la pena, de una retribución. Entonces parto por eso para decir cómo enmarcar el asunto y decir además de eso que frente a eso la Corte Constitucional desde el 2018 ya dijo cuáles eran esos criterios que se tenían que hacer, que primero es restricciones efectivas de derechos y libertades por un lado y por el otro trabajos, obras y actividades que se vayan a hacer. Entonces, desde que se cumplan esos puntos, los criterios internacionales que existen y nacionales también, propios de una justicia transicional, se darían. Entonces, partiría por eso para decir que en principio esos 8 años que se dan pues van a tener unos efectos que además no son los únicos que ya se han venido dando. Recordamos que el desarme, además el reconocimiento de la verdad y demás, ya son diferentes formas que en un proceso de restauración del tejido social han venido contribuyendo precisamente a que esas personas puedan sentirse restauradas de una u otra manera. No solamente está el hecho de que esas personas vayan a pagar distintos actos que ya están, sino que también se cumplen
también cada uno de los otros efectos que busca tener, digamos, la teoría de la pena y las penas específicamente, que es decir, prevención general especial, prevención y también en este caso pues la restauración específica. Entonces, por un lado la prevención general, pues porque ellos ya se desarmaron, porque otras personas no, pues ellos van a buscar no hacerlo de una u otra manera, y la prevención especial porque ellos como personas específicas que han sido vinculados como máximos responsables, pues de igual manera se han comprometido a hacer otras acciones distintas que busquen que eso no se vuelva a repetir. Dicho eso, Nicolás, no lo digo yo, lo dicen las víctimas, empezando por Ingrid Betancourt, que puede ser para muchos la cara de los largos secuestros en muchos años en la historia en Colombia. Los que analizó la Justicia Especial para la Paz, los que juzgó, los que revisó, son aquellos secuestros cometidos entre 1993 y el año 2012. Las víctimas dicen que esperaban más, pero también hay que decir que 8 años de sanción es la máxima sanción posible en la JEP. Eso fue lo que se firmó en el acuerdo de paz. Si eso fue lo que se firmó cuando decidió este país hacer la paz con la guerrilla de las FARC, ¿por qué entonces la polémica ahora? Mira, la voy a corregir y me disculpa, pero el país no decidió, que fue el Congreso, ilegítimamente, y respetando la voluntad popular del 2 de octubre del 2016, precisamente porque en los debates insistimos en que había un importante déficit de justicia, que las sanciones no solo no eran suficientes, Camila, sino que no satisfacían la sed de justicia de las víctimas y la necesidad de reparación. Y llama mucho la atención de que hoy se hable de restaurar y de hacer actos simbólicos, pero Camila, lo más importante, que es la reparación de las víctimas, que la víctima se sienta reparada, no se puede hacer porque desde el comienzo la justicia transicional tiene una enfermedad de fondo, y es que las FARC no entregaron su fortuna. El país lo vivió en su momento, entregaron escobas, incluso traperos, enseres de cocina, y eso lo presentaron como recursos desde las FARC, cuando todos sabemos la fortuna proveniente del narcotráfico que tenían y que no se entregó en su totalidad. Y al país, en el afán de tener la paz, en el afán de que cesaran los disparos, en el afán de que cesara la violencia, que no cesó porque las disidencias están, el país aceptó tragarse unos sapos que hoy estamos viendo cómo están indigestando al país entero y sobre todo a la justicia. Y que lo digan las víctimas más emblemáticas de secuestro solo nos deja ver que esa también puede ser la sensación de esas víctimas silenciosas que no tienen acceso a medios de comunicación, cuyos comunicados tal vez no sean escuchados. Vimos también que hay informes de asociaciones. Camila, después de 7 años de funcionamiento de la JEP, que le costó al país 3 billones de pesos, una sentencia de 600 páginas y que a las víctimas solo le den 3 días para apelar, es una violación del debido proceso y muestra realmente la JEP del lado de quién ha estado y del lado de quién está. Nicolás, pero aquí también, Pedro, hay que saber es hacia dónde se planeó, se diseñó y se construyó la Justicia Especial para la Paz. Es cierto, son unas instancias distintas a la justicia ordinaria, hay unos días de apelación para las víctimas que ya anuncian que lo van a hacer incluso en organismos internacionales para saber qué pasa con esta decisión, la primera de la Justicia Especial para la Paz. Al final, Pedro, ¿no es mejor tener a quienes por años hicieron la guerra construyendo monumentos, haciendo guiones de radio, que de nuevo en el conflicto? Camila, y no solo de nuevo en el conflicto, sino en un mundo ideal para la gente que está, digamos, en contra de ese tipo de sanciones, pues que estén en la cárcel o que estén en el conflicto, eso realmente repara más que el hecho de que estén haciendo un esfuerzo por la paz y la reconciliación de este país. Tú decías, sí repara que durante 8 años se dediquen a hacer guiones, se dediquen a hacer monumentos, se dediquen a hacer proyectos de desminado, a proyectos de reconocimiento de la verdad. Pues yo te parto de un supuesto, son crímenes imposibles de reparar 100%, porque que te mantengan a tu hijo, que te mantenga a tu papá o a tu esposa, pues eso nunca va a quedar 100% reparado, si por reparar nos referimos a llevar a un estado inicial. Pero si nos preguntamos qué es lo que más puede reparar, pues yo creo que más puede reparar ese tipo de actos de construir país
y luchar por la paz de este país que simplemente ir a la cárcel. Y yo te recuerdo algo, Camila, y le recuerdo algo también a Nicolás que me parece importante, y es que las víctimas participaron en la definición de las penas. La sección de reconocimiento y responsabilidad, la sección de reconocimiento y responsabilidad tiene el espacio para que las víctimas intervengan y digan qué esperan ellos de las sanciones que se le van a imponer a los victimarios. Claro, hay unas víctimas que están 100% en contra, salen del proceso, pero los que están formalmente reconocidos en el proceso como víctimas participan en la definición de esas sanciones. Y entonces, si me dices a mí, pues no, 100% no van a poder ser reparadas, pero es el mejor de los escenarios con lo que tenemos en este momento. Lo mejor que se puede hacer son ese tipo de reparación, que además fueron negociadas, y así fue como lo negociamos. Ese fue el precio de la paz en ese momento. No se está cumpliendo el acuerdo tampoco, porque no se está cumpliendo. El acuerdo exige, de hecho está en el acuerdo final firmado en el Teatro Colón, que los magistrados, si le vamos a dar fuerza y si le vamos a reconocer la importancia que tiene, y si reconocemos que tiene que ser fuente de interpretación, el acuerdo dice que los magistrados tienen que concretar el espacio físico donde se van a dar las sanciones, y con las FARC lo hacen, pero con el ejército no, con la fuerza pública no. Y la razón es clara, Camila, y es que a las FARC le están dejando hacer política, que también los dijimos los que le defendemos. Pero Nicolás, está bien sacrificar, déjeme hablar, está bien sacrificar justicia. Nicolás, primero que todo, Nicolás, el acuerdo no está siendo incumplido. Lo que exige el acuerdo y lo que exige la ley estatutaria de justicia y lo que exige la reforma constitucional que hicieron fue que tiene que haber un componente retributivo y otro componente restaurador. Y el componente retributivo tiene que incluir, espera Nicolás, espérate. Y el elemento retributivo tiene que contener privaciones o limitaciones de la libertad. Lo que se está haciendo en ambos casos. Una cosa distinta. Pero Pedro, es que yo ahí lo tengo que interrumpir porque usted dice el acuerdo sí se está cumpliendo, pero el sapo, para seguir con el ejemplo de Nicolás, que se traga el país, es a cambio de que estos delitos no volvieran a pasar. Y el secuestro hoy es la realidad en Nariño, en Arauca, en Antioquia, en muchas regiones donde se tragan el sapo, pero siguen viviendo el mismo problema que se prometió no iba a repetirse porque se firmaba la paz. Camila, pero es que no le podemos achantar al proceso de paz los errores de los recientes gobiernos. No podemos achantarle al proceso de paz que se firmó en el 2016 el desastre de la política de seguridad de Duque y el desastre de la política de seguridad de Petro. Es decir, te voy a ir con este ejemplo. Un ejemplo rápido. Este no es el primer proceso de paz ni la primera amnistía que tenemos en Colombia. Lo hizo Rojas Pinilla con las guerrillas liberales, lo hizo Vigilio Barco con el M-19, lo hicieron en el 2005 con los paramilitares. Entonces, ¿qué te voy a decir? Yo digo, no, es que el proceso de paz de 2005 no sirvió para nada porque paramilitares siguen habiendo. O que yo te diga, no, es que el proceso de paz que firmó Vigilio Barco con el M-19 no sirvió para nada porque siguen existiendo guerrillas. Pues no, para ese momento en específico sirvió para desmantelar un grupo armado específico y traerle paz en ese concepto y circunscrito a ese grupo en el país. Claro. Entonces no hay una correlación entre lo que estamos viviendo, el desastre de paz y seguridad que estamos viviendo hoy en día, con el acuerdo que se firmó. Además, porque es que hay un punto que es muy importante, y es decir, desde el acuerdo, digamos, en la verificación que hizo la misma Corte Constitucional, ellos dicen en un punto que lo que tiene que ser para que la pena no carcelaria se dé es que sean pues mecanismos verificables, no simbólicos, y que respondan un tiempo significativo, no únicamente es que lo delimiten respecto de un lugar. Entonces, teniendo en cuenta ese punto específico, pues uno podría decir que con los mecanismos que están logrando, pues ellos están buscando de una u otra manera hacer la parte retributiva de la pena en esta parte, que no solamente pues es el restablecimiento, digamos, del derecho que tienen además las víctimas de las otras personas. Además de eso, pues lo mismo, un poco apoyando la idea que ya se venía diciendo, es que hay un fenómeno de criminalidad que es evidenciable, como son los secuestros, que pueden desprenderse además de otros factores distintos que hoy existen, pero lo que buscaba el acuerdo de paz en su momento era precisamente acabar con un problema que tenía además una incidencia directa sobre unos territorios por un grupo concreto
que además esas mismas personas han venido diciendo la verdad, mostrando diferentes patrones que lo han reconocido además los mismos mecanismos internacionales. Yo, digamos, por ejemplo, pongo de presente por qué con el nacimiento de la JEP, la Corte Penal Internacional cerró la investigación preliminar que tenía contra Colombia, entendiendo que esos patrones sistemáticos que desde el 2004, que No Justicia y Paz, por ejemplo, no pudo lograr, sí en este caso se dieron y sí se pudieron acabar. Pues precisamente eso denota que esos fenómenos de criminalidad que se evidenciaban, que además pasaban por la impunidad, hoy no se ven de esa manera respecto de los grupos armados en concreto que estamos hablando, es decir, las FARC. Nicolás, señor. Lo decía, pero quizás no se oyó estaba muy atropellado. Creo que el país se está dando cuenta, por fin, lo que fue el proceso de paz con las FARC en La Habana. Y es que fue el plan de retiro y de lavado de activos más grande de nuestra historia. Los que están siendo sancionados y los que están participando de la JEP no son los que tenían el gran control de los negocios criminales, sino que su retiro y su regreso a la vida civil le permitió a otros más sanguinarios tomar los negocios criminales. Y hoy tenemos que tragarnos los sapos de la paz sin tener la paz. Nicolás, porque hubo políticas fracasadas de seguridad de dos gobiernos muy distintos. Uno que definitivamente no está sabiendo enfrentar a los grupos armados criminales y otro que por inocencia quizás no supo cómo enfrentar los desafíos que le puso el propio Acuerdo de La Habana, porque acá decimos, no, es que no tienen correlación, claro que la tienen, porque en La Habana fue donde se acordó que ya no se pudiera erradicar con glifosato, y fue allá y después con Alejandro Gaviria los que han impedido la erradicación forzosa. Y Camila, hasta que no erradiquemos y volvamos a la aspersión aérea, este país va a seguir en manos del narcotráfico. Y usted lo decía, es una discusión de abogados, sí, pero también es una discusión política de cuáles sapos nos tragamos y cuáles sapos no nos vamos a volver a tragar. Nicolás, pero yo creo un poco que lo político también va hacia lo judicial. Yo te preguntaría en este caso también es ¿por qué las FARC tampoco ha estado 100% de acuerdo con la misma sentencia? Porque ellos mismos han apelado pues primero al momento histórico en el que están, porque además hablamos por ejemplo de participación política, pero sabemos que ya digamos se acaban las garantías que ellos tenían para participación en política y tienen que medirse y muy probablemente tampoco van a pasar porque ellos hablan únicamente de que se haga un único caso y no como de todas las formas que se están haciendo. Yo creo que en cierta medida es injusto decir un poco que la JEP está yendo, digamos, a favor de las FARC en esos puntos, cuando incluso ya hemos hablado que, y precisamente partimos de ese punto, que ya han existido o se están empezando a existir, digamos, fallos en contra de militares. Por otro lado, también yo creo que la justicia en este caso ha buscado, digamos, esclarecer la verdad por un lado. Con los militares sí cumplen a rajatabla el acuerdo, que les leo, es que está acordado en La Habana. Fijarán de forma concreta los espacios, los magistrados al aplicar sanciones, tienen que fijar de forma concreta los espacios territoriales. Pero la Corte Constitucional se pronunció frente a eso. Durante los años de ejecución del cumplimiento. Entonces, a los militares sí les ponen restricciones territoriales claras, a las FARC no, tienen monitoreo, pero al parecer es en todo el territorio nacional. E insisto, no, es para que puedan hacer en este caso campaña. Lo que se dice básicamente es pues que está delimitado en una región porque es el cumplimiento. Yo digamos... Ahí va a ser el proyecto. Exactamente, o sea, al final el punto es que estamos hablando de una organización, pues un aparato de poder, como lo es las FARC y demás, que tenía un territorio nacional, pues muy grande, en el cual pues va a cumplir de diferentes formas la retribución que tiene que hacer, y estamos hablando en este otro caso de unos hechos sistemáticos que se dan en una región en donde al final pues yo lo que intuiría un poco es que también tienen que retribuir de esa manera. Yo no creo que en este caso sea porque la JEP... Le pongo un ejemplo práctico para que veamos la injusticia y cuál es el desequilibrio. Uno de los militares del batallón La Popa, sancionados ya por la jurisdicción especial, si quisiera lanzarse, ejemplo, al Senado de la República, no podría hacer la campaña. Las FARC sí, porque a las FARC no les están impidiendo la movilidad por el territorio nacional, a los militares. Nicolás, una pregunta. Pero a ver, espérame un segundo, solo un segundo, Pedro, para que volvamos a esa discusión, porque este punto en el que están Nicolás y Cristian me parece muy interesante. Cristian, ¿usted está de acuerdo con que los exintegrantes de la antigua guerrilla de las FARC hagan política mientras pagan los 8 años de sanciones en esta justicia restaurativa, que es la puerta que dejó abierta la JEP? Pues es que yo creo que
un mecanismo de justicia transicional busca precisamente restablecer el tejido social. Y no podemos olvidar que, digamos, el surgimiento de las guerrillas se da en principio porque ellos no pudieron participar en política en un principio. Y ahora, lo cierto es que al participar en democracia, pues precisamente también van a perder, porque es que los resultados también ya los han mostrado, y es que cuando igual tenían toda la protección, las curules garantizadas y demás. Lo que pasa pues es que hay una gran diferencia. Esas curules de paz que ocupa el Partido Comunes se acaban en 2026, el próximo año, y será la primera vez que se midan en las elecciones. Digamos, aquí no sabemos cuál es el músculo político de las FARC, porque el Partido Comunes está en el Congreso, porque el acuerdo les daba las curules hasta 2026. Dicho eso, que tienen que salir a luchar y pedir los votos como cualquier político en Colombia, ¿está de acuerdo que lo puedan hacer mientras tienen que cumplir los 8 años de sanción? Claro, tal cual, o sea, al final ellos tienen una ideología que quieren hacer valer de distintas maneras, pero yo reitero, digamos, un poco antes de terminar con el asunto muy concreto, y es que pese a que ellos tenían garantizadas las curules, eso no significa que no se hubieran medido en votos, y al final perdieron en votos, porque garantizando las curules igual no tenían los votos suficientes para tenerlos. Entonces, igualmente van a perder, que además yo creo que no, hay que tener un enfoque finalista, que vale la pena igual que dejen participar, igual no van a ganar. No, yo creo que además es un asunto de reconstrucción de tejido en donde todas las ideologías deben participar en política para que el país precisamente pase de la violencia a la democracia en esos puntos. Adicionalmente, Camila, yo creo que hay que tener un elemento en cuenta. Señor. Y es, al final, las FARC eran un grupo político. Y como decía Cristian, las razones por las cuales se fundaron, y yo no estoy defendiendo que sean las mismas razones con las que se terminaron siendo los últimos 10 años, pero las razones por las que se fundaron eran razones políticas. Y digamos, si uno se pone a revisar, uno pues podría discutir la legitimidad de las razones por las cuales pues entraron en armas. Los crímenes que realizaron las FARC fueron en el marco de esa ideología que mal diseñada o mal ejecutada o mal financiada, con todas las atrocidades que cometieron, pues respondía a ese fin. Pero el fin de los militares no era político. Espérate, Nicolás. El fin de los militares no era político. O sea, es que el militar ejerce su función para cumplir una función pública que le endilga la Constitución, no para participar en política ni con fines políticos. Tanto es que desde el gobierno de López Pumarejo los militares tienen restringido participar en política. Entonces yo sí encuentro que hay una relación lógica y una razón por la cual las FARC sí pueden participar en política, que además fue la manera en la que se negoció el acuerdo y los militares no. Y pregunta, ¿cuántos militares han manifestado su intención de participar en política de los que fueron condenados? Porque yo no conozco ninguno. Lo que pasa es que no lo hacen porque no lo pueden hacer mientras estén en este proceso. Unos ya ante justicia ordinaria, que incluso quienes han pagado cárcel podrán hacer el descuento de esos 8 años de sanción que tienen que pagar en el batallón. Un poco esa prohibición está para esos militares que también están sometidos a la justicia ordinaria. Pero Nicolás, lo veo levantando la mano. Sí, Camila, es que quisiera, porque acá se dicen cosas con una facilidad increíble, como si no hubiéramos vivido en Colombia los últimos 25 años, o 30 años incluso. Y es que las FARC tuvo la oportunidad histórica de sumarse a la nueva Constitución del 91, de participar en el proceso constitucional. Hacerlo, no porque tuvieran aspiraciones políticas, sino porque ya estaban metidos de lleno en los negocios criminales, en el secuestro, en la extorsión, en el narcotráfico, en la minería ilegal. En este país, hace rato, el crimen dejó de ser político. Uno puede discutir del nacimiento de las FARC y de cómo surge el mito de Marquetalia y alrededor de eso, pero para cualquiera es claro que en 2016 las FARC no eran ese grupo de campesinos apartados de la política, discriminados, vulnerables, sino que era una estructura narcotraficante. Pero, Nicolás, cuando tú negocias con un grupo armado, tienes que hacer dos cosas. Primero, concesiones. Y segundo, tienes que reconocer su identidad y tienes que reconocer su agencia. Nada hubiera logrado la Comisión Negociadora de la Paz en La Habana si hubiera dicho: es que yo no reconozco que ustedes tienen razones políticas para estar en armas, porque sería deslegitimar por el mismo grupo con el que estás negociando. Y segundo, se necesitan concesiones. Claro,
Yo no estoy diciendo que se cumpla 100% la justicia bajo este modelo, pero espérate, Nicolás, pero para poder llegar a la paz hay que hacer concesiones. Dime qué acuerdo de paz en el mundo y en la historia se ha conseguido sin hacer concesiones. Ni el de Colombia, ni el de Irlanda del Norte, ni esas concesiones no debieron ser acordadas como sociedad. ¿Para eso no era un plebiscito en el que se le dijo no a esas concesiones? Pero yo frente a eso sí me tomo la palabra para un punto muy importante. Un proceso deliberativo en el que se estaba llegando a acuerdos. Nicolás, es que yo creo que dentro de la lógica de la negociación, digamos, uno tiene que tener como lupa los otros mecanismos de justicia transicional. Y si nosotros miramos en el mundo, por ejemplo en Sudáfrica, todo lo que había eran amnistías, por ejemplo, dentro del proceso de negociación. Si uno mira, por ejemplo, los procesos de Guatemala y El Salvador, pues de igual manera se daban de esa manera. El acuerdo fue respaldado masivamente por las urnas. Por eso, con amnistías, pero es un poco a lo que vamos. Entonces, en ese punto, el hecho de que se cumplan penas distintas, que además pues son sustitutivas de una u otra manera y que buscan retribuir, pues al final sí es una ganancia para la justicia transicional, porque en últimas, ya lo hemos hablado, las funciones de la pena es tanto retributiva como restaurativa, y en ese punto, pues precisamente por eso se han buscado los alcances, precisamente por eso las mismas formas de imputación en la JEP tienen esa doble imputabilidad, buscando los delitos internos que existen, pero también el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado. Entonces yo creo que decir un poco que no se cumplen de una u otra manera los mecanismos o la búsqueda de la justicia transicional en dar como retribución o restauración, esto no es un asunto que no pueda ser, que se pueda ser discutido, digamos, de otra manera. Yo quisiera insistir en un tema, y es que lo primero para una negociación de paz, y creo que los acuerdos de paz lo necesitan, es tener suficiente legitimidad. Porque si aceptamos tragarnos sapos, si aceptamos que esto esté pasando, ojalá hubiera sido por un acuerdo de la sociedad colombiana alrededor del tema y no por un acuerdo entre las élites del gobierno y las élites hoy retiradas y pensionadas de las FARC, que ya vimos no son las que tenían el control de los negocios criminales. Cuando un acuerdo es legítimo, cuando un acuerdo es discutido por la sociedad, cuando un acuerdo es aceptado democráticamente, no tendríamos estos problemas de implementación, no tendríamos este sentimiento de déficit de justicia, y la sociedad entera estaría aceptando las sanciones, quizás menores. Una propuesta, por ejemplo, que se hizo en su momento con la renegociación, cuando se llamó a las mesas con los promotores del no, fue, oiga, estamos de acuerdo con la sanción en disminuir, estamos de un pago en casa, estamos lo que para política, primero las sanciones y luego participan en política. Y ese proceso que era deliberativo, que estaba llegando a acuerdos, que le permitía a los del sí y a los del no poder aceptar un acuerdo por fin con el que estuviera de acuerdo la mayoría de la sociedad colombiana, fue descartado por el afán de un premio Nobel. Fue descartado para firmar el acuerdo del Teatro Colón y mostrarle a la comunidad internacional que Santos sí se merecía ese Nobel que le dio Noruega, entre otras cosas, a partir de otros muchos problemas y negocios también que ganó Noruega en ese gobierno, sobre todo en materia energética. Pero bueno, Nicolás, esa es la historia de 2010 y a lo que nos sometimos, a lo que nos sometieron, porque el acuerdo nunca va a ser legítimo. Pero Nicolás, a ver, hablemos de legitimidad entonces. El acuerdo de paz al fin y al cabo fue aprobado por la mayoría en el Congreso con las condiciones y los elementos necesarios para que pudiera pasar en el Congreso. Entonces ese argumento facilista, que es que el Congreso son las élites, que negociaron con las altas cabecillas de las FARC y lo que sea para dar dádivas y lo que sea en el Congreso, pues es un argumento muy facilista. Es como decir que hoy en día el Congreso no tiene legitimidad de absolutamente nada porque suceden actos de corrupción en el Congreso. O sea, al final el Congreso es el... No, pero Nicolás, pero déjame hablar. Yo te dejé hablar, te dejamos hablar, tú me dejas hablar. Entonces, si el Congreso existe para eso, si es un órgano constituido para ejercer la voluntad popular y para tomar decisiones, pues una decisión tomada por el Congreso es viable, es jurídica y es legítima. El plebiscito, y tú lo sabes bien porque eres abogado, lo que se estaba consultando en el plebiscito no era vinculante, es un mecanismo de participación popular que no es vinculante. El plebiscito especial condicionaba unas normas constitucionales
Y ahora, Nicolás, el plebiscito no es vinculante, es un mecanismo de participación popular que no es el vinculante. plebiscito especial del 2016 era una condición suspensiva para el acto legislativo 01 y era una condición suspensiva para el fast track, era una condición suspensiva para los decretos especiales. Y era claro que esa en el aprobación se texto hizo mediante que no acto ser aprobado por el legislativo. pueblo no podían entrar a regir. Pero a ver, más allá de eso, Cristian, les decíamos al principio, es que esto también tiene mucho de interpretación jurídica y de los abogados. Vamos a hablar de las víctimas. Conocida esta decisión, de nuevo aparecen esas caras de quienes habían sido para Colombia la imagen del secuestro durante mucho tiempo y anuncian que van a ir a instancias internacionales. El proceso de paz, la negociación de La Habana, luego el acuerdo firmado en el Teatro Colón, siempre tuvieron garantes internacionales que lo acompañaron, lo vigilaron, después lo respaldaron. Pero hoy esas mismas víctimas están pensando en ir a la comunidad internacional a decir: es que son 8 años de unas sanciones restaurativas para nosotros víctimas de unas prácticas y unos delitos del secuestro y sus derivados que no satisfacen de todas maneras la reparación a quienes representan esas mismas víctimas. ¿Esto tiene algún vuelo? ¿Es viable esa instancia internacional a la que quieren recurrir las víctimas? Pues yo creo que habría que repasar un poco, digamos, las instancias a las cuales ellos podrían ir. Uno, en principio, podría decir, no, voy a ir a la Comisión Interamericana de Es en la primera en la que están pensando. Y uno diría, pues las obligaciones que están en la CIDH es precisamente... ¿Cómo? Perdón. Son las obligaciones de investigar y sancionar en determinado punto, pero digamos yo lo primero que diría es que la CIDH ya ha estado observando la forma de actuación de la JEP frente a ese particular, entonces pues habría que ver dependiendo de los comisionados, porque también hay que decir que las interpretaciones pueden variar dependiendo de cada uno de los comisionados que estén, pero yo creería que ya le han dado un espaldarazo a la JEP para funcionar, evidenciando precisamente que el cumplimiento de esas normas se dan, también las normas del derecho internacional humanitario. Por eso mismo yo he hablado del criterio de la doble imputación que ha tenido la JEP. Es decir, no solamente hablan a la hora de pronunciarse sobre el delito únicamente diciendo los tipos penales en los cuales incurrieron a nivel nacional, sino que también explican la conducta sistemática que han tenido en relación a los crímenes de guerra que se han venido incumpliendo. Por último, uno podría hablar de la Corte Penal Internacional y, como yo ya lo dije precisamente, la investigación preliminar se abrió en 2004 por los eventos de impunidad que existían desde ese entonces, desde pues digamos todas las perspectivas de violencia que podrían existir, pero en el 2021, justo con el funcionamiento de la JEP, pues esa excepción preliminar dejó de tener seguimiento precisamente porque se veía que el cumplimiento se estaba dando. Entonces yo creería, para concluir digamos ese punto de la intervención, es que no tendría mucho lugar teniendo en cuenta que se marca dentro de un contexto de institucionalidad, de reparación de tejido social y acoplado a las normas internacionales. Y solamente para complementar, señor, complementarla a Cristian, hablo del sistema interamericano, hablo de la Corte Penal Internacional, también tiene el aval del Sistema Universal de Derechos Humanos. Hay una misión de verificación de la ONU en Colombia que se encarga de hacerle la verificación a ese acuerdo de paz, cuyo mandato es dado por el Consejo de Seguridad. Entonces, internacionalmente, esto está avalado por todo el mundo, incluso lo que estaba diciendo Cristian de que la Corte Penal Internacional cerró esa investigación en el 2021, lo hizo por una cosa que se llama el principio de complementariedad positiva, y ahí te explico más o menos qué es. Es cuando la Corte Penal dice, yo voy a acompañar al país en la implementación de sus procesos de justicia, en este caso en temas de justicia transicional. Lo hicieron, acompañaban a Colombia en ese proceso y dijeron, acá está perfecto, acá se cumplen las normas mínimas, los parámetros mínimos del derecho internacional humanitario. Pero ese perfecto tiene un asterisco, porque les recuerdo que el último informe de don Carlos Ruiz Massieu, que fue hasta hace apenas unas semanas el director de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, fue y en su informe de despedida dijo: en ese país en el que si bien hemos acompañado todo el desarrollo de la justicia transicional, se está incumpliendo el acuerdo, por lo que Pedro le preguntaba empezando esta conversación, es que esto fue con la promesa de una paz que hoy no existe. Claro, Camila. Entonces la comunidad internacional sí lo acompaña, sí está en el proceso, pero también ha encendido la alarma para decir eso que firmaron con las FARC no se cumple, no solo porque los excombatientes no hayan hecho su parte completa, sobre todo porque el Estado colombiano no pudo hacer a lo que se comprometió, que va más allá de un gobierno o de otro.
Camila, eso es cierto. Además, ese informe es de todo el acuerdo de paz, ¿no? No es solo Sí. la JEP. El informe no dijo la JEP no está funcionando, dijo no se está terminando de implementar todos los acuerdos. Lo que pasa es que la JEP está en ese acuerdo. Claro, de acuerdo. Pero entonces uno no puede decir, la JEP pierde legitimidad porque los efectos que se esperaban del acuerdo de paz no se cumplieron. Los efectos que se esperaban dependían mucho del gobierno colombiano. La protección a los desmovilizados, la implementación del acuerdo rural integral, la protección a los líderes ambientales, a los defensores de derechos humanos. La dejación definitiva de armas, no volver a armas. Claro, pero entonces ese es un punto importante, Camila, y me alegra que lo hayas tocado. Sobre ruta. Las FARC-EP se desmovilizaron. Otra cosa distinta es que tenemos a un Estado Mayor Central y tenemos a unas disidencias de las FARC que son una entidad distinta y bajo derecho internacional y jurídicamente son entidades distintas que no están desmovilizadas, que salieron a partir del acuerdo de paz, que dicho sea de paso, con un buen manejo y una buena implementación del acuerdo se hubieran podido evitar. O sea que, dicho eso de esa manera, Cristian, aquí el problema no es ni de la JEP, ni del diseño, ni del acuerdo, sino de los gobiernos. Yo creo que sí tienen gran parte de responsabilidad en la implementación de los acuerdos, porque no solamente, como ya bien lo dijeron, no solamente se delimita a la aplicación de la JEP, también tiene que ver con la realización de una reforma agraria integral, con todos los otros puntos que se encuentran dentro del acuerdo que además desde, por ejemplo, el gobierno de Duque fueron muy desfinanciados. Hoy, pues digamos, en el gobierno de Petro tampoco podría ser nada distinto a eso. Entonces yo sí creo que los gobiernos no han hecho el esfuerzo suficiente para hacer el cumplimiento, entre otras porque se han respaldado en principio en la falta de legitimidad supuesta que tiene, cuando lo cierto es que son mecanismos plenamente legales, que existen, que deben funcionar, y tan es así que funcionan que hoy han empezado a emitir sentencias 8 años después con cada una de las situaciones que se dan, de modo que yo creo que, como ya bien lo han dicho, no se podría achacar a la forma en cómo se han proferido las sentencias de la JEP al malestar generalizado que tiene la población total. Yo creo que por un lado hay que hacer más precisamente por el cumplimiento de los acuerdos, pero por el otro no creo que no haga suficiente las sentencias de la JEP en cuanto a retribución y restauración. La JEP, Camila, es de las cosas del acuerdo de paz que funcionan. O sea, la JEP funciona. Hay muchas cosas del acuerdo de paz que no funcionan por elementos externos al acuerdo de paz, pero la JEP funciona. Entonces no podemos decir, la JEP no tiene legitimidad porque los otros elementos del acuerdo de paz no funcionan. Digamos, ese argumento, pues, escinde o ignora el funcionamiento que está teniendo la JEP en la reconciliación de este país y los efectos los efectos positivos que están generando en el país. Nicolás, definitivamente no lo veo muy convencido. Mira, es que cuando uno se traga sapos es porque espera que haya ciertos resultados. Y si nos tragamos el sapo de la JEP, esperábamos que este país pudiera celebrar con ese sacrificio de justicia, con ese sacrificio de permitirles participar en política, que este país realmente hubiera cesado, en este país hubiera cesado la violencia. Y no cesó no solo por incumplimientos del gobierno, las FARC tampoco ha sido completamente clara con la entrega de rutas y negocios relacionados con el narcotráfico. Las FARC no entregó la totalidad de la fortuna que desde los organismos de inteligencia se tenía cierta certeza de que tenían en su poder. Las FARC no entregó bienes saneados para la reparación de las víctimas. Y si uno lo piensa así, si nos tragamos todo esto, si las FARC no cumplió, ¿por qué le estamos cumpliendo con el acuerdo de impunidad? ¿Por qué estamos aceptando esto? Y si es por la paz, ¿cuál paz? Pero Nicolás, yo quisiera saber para que no vuelvan a las armas, dudo que los pensionados de las FARC, que insisto, esto fue un plan de retiro, vuelvan al monte, porque ellos ya no tenían el control, porque después de la negociación en La Habana ya eran otros los que manejaban el negocio criminal del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión. De manera que entonces a mí sí me parece que el país, ya no para pero para futuros procesos de paz, tiene que ser consciente de qué sapos se va a tragar, sabiendo que los criminales dedicados al narcotráfico no le van a cumplir a sus
Nicolás, pero usted empieza su intervención diciendo el sapo que nos tuvimos que tragar de la JEP. Yo quisiera preguntar específicamente de ese punto, ¿cuál es el sapo que nos estamos tragando? Cuando precisamente dentro de la discusión que hemos tenido es que es de los únicos puntos del acuerdo de paz o de los que más se están cumpliendo. Entonces, yo un poco lo que diría es, al final esto es un aporte importante en asuntos de verdad, de reparación, porque para que ellos estén, digamos, tienen que cumplir un sistema en donde hablan de todo, muestran los patrones sistemáticos que existen. Entonces, yo creo que no sería un sapo hablar de eso cuando en principio es lo que nos ha ayudado a esclarecer precisamente la verdad de todo lo que ha venido sucediendo, cosa que por ejemplo nunca sucedió en Justicia y Paz, porque cuando nosotros hablamos de Justicia y Paz diríamos que sucedió todo lo contrario, lo que usted ha venido diciendo, sentencias que tardaron pues entre 5 y 14 años en suceder, en donde algunas personas que muy seguramente no son cabecillas están presas, pero donde nunca se contó un relato de lo que pasó de manera sistemática, que como ya lo hemos dicho, pues no procura y no ha buscado, nunca buscó restaurar el tejido social. Tan es así que todavía seguimos hablando de los falsos positivos cuando el principal factor del nacimiento de Justicia y Paz era el paramilitarismo y todas las problemáticas que se estaban dando en torno a eso. ¿Saben qué es lo que pasa? Que uno tiene que entender a la JEP y a la Comisión de la Verdad. Y es que la verdad sirve y le sirvió a la Comisión de la Verdad, pero en la JEP la verdad tiene un componente mucho más especial y tiene que ver con la verdad de cada una de las víctimas. Yo no estoy muy familiarizado con los procesos dentro de la JEP, si todas las víctimas de esos 21.000 secuestros pudieron participar y enfrentar a sus victimarios, si los victimarios en este proceso, que entiendo que no, que fue hasta el final, que ya sabiendo que tenían encima la posibilidad de que no les aplicaran estas sanciones, sino las que aplica la JEP en caso de que no se aporte verdad, pero las FARC trató de hacerse, perdón decirlo, de hacerse los de la vista gorda, los huevones, ante la JEP durante todo este tiempo, y fue al final que aceptaron y al final que dejaron las estrategias dilatorias porque sabían que podían enfrentarse al otro pedazo que no querían ellos, que no se imaginaban que les iba a aplicar a ellos, que era el de las sanciones pensadas además para expresidentes en el Acuerdo de La Habana, que les exigían, listo, al que no aporta sí va a tener sanciones completas. Ahora, nos falta hacer una comparación y es cierto, la primera sanción fue al antiguo secretariado de las FARC, pero Pedro, también hubo sanción a esos militares, que era de lo que nos hablaba hace un momento Cristian, son 12, todos del batallón La Popa, el batallón que está en el norte de nuestro país, en el Caribe colombiano, también son 8 años de sanción con penas simbólicas o restaurativas. Es que 8 años es la máxima sanción que puede poner la JEP. Pero hay una diferencia y es a la hora del monitoreo, para muchos la vigilancia o la posibilidad de alguna restricción a la movilidad. En el caso de las FARC, de los 7 exintegrantes del secretariado, tendrán que estar en un monitoreo constante pero por todo el país. A los militares sancionados, que son 12, se les exige estar en el territorio donde tendrán que hacer la reparación, es decir, en Valledupar, y estar con la posibilidad de vivir en el batallón para poder ser monitoreados o vigilados. ¿Hay un mismo rasero en la JEP, tanto para militares como para los excombatientes? Camila, a mí me parece que esa es una pregunta pues organizativa ya de la ejecución de la sentencia, porque es que lo que tú decías, si los integrantes del ejército del batallón La Popa cometieron sus crímenes en ese sector y se definió por la sección de reconocimiento que iban a pagar su multa o iban a pagar su sanción allí, pues es obvio que tengan que permanecer allí para poder hacer su proyecto. Y esto tiene mucho que ver con lo que le iba a preguntar a Nicolás, y es ¿cómo esperan que hagan un proyecto en Valledupar si no están en Valledupar? Y ahí hay un elemento. Pero ¿por qué entonces no decirle, ¿por qué no decirle a Pastor Alape, mire, sus delitos fueron en Antioquia, se queda 8 años en Antioquia? Y porque sus proyectos de reparación para el desminado, para la búsqueda de desaparecidos, son en Antioquia. Camila, habrá una delimitación de dónde va a ser el proyecto cada uno y habrá un monitoreo por la sala de verificación de penas. Eso no es lo que dice la sentencia. Me muero la pena, dice que hay que monitorearlos en el país. Pero se le van a asignar a cada uno de los integrantes, a cada uno de los miembros del secretariado, cuáles van a ser los proyectos de restauración en los que van a participar. Porque para los militares ahí se le está limitando también al secretariado, pero de una manera distinta, la manera en la que van a cumplir la sentencia, que de nuevo después será parte del trabajo de la sala de verificación de la sentencia
o de la sala de Que verificación se esté cumpliendo que se en la esté zona. cumpliendo y la manera en la que se está limitando A ver, esos Cristian, derechos. resuélvame esta diferencia. Sí, yo ahí podría, digamos, conciliar un poco con Nicolás en ese aspecto. Yo sí creo que puede haber una falencia, digamos, dentro de la estructuración, ya puede ser técnico-jurídica, digamos, del fallo en torno a cómo se podría hacer. Recordemos pues que las salas son distintas en las cuales lo van a hacer, pero también... Y que es la primera vez para todas las salas. Pero también creo que es cierto que sí está sujeto a la sala de verificación, o sea, es decir, las personas expertenecientes de las FARC y demás tampoco es que vayan a andar por todo el país, es decir, ellos tienen que responder unos proyectos concretos en los cuales se van a delimitar y es probable que pueda ser necesaria una homogeneización en torno a la forma en la cual se fallan, pero eso no implica que haya una distinción en la aplicación del derecho frente a las dos partes. En este caso. Y esto no lo va a decir el tiempo porque al final aquí también es cierto, este es un experimento como sociedad, asimilar la primera sanción de la Justicia Especial para la Paz, que es por el primero de los macrocasos. Aquí hay que recordar además que todavía hay un largo camino de procesos que tiene la Justicia Especial para la Paz. Este es el de secuestro, es también la primera sanción del otro lado de la moneda para los primeros casos de falsos positivos, en total 135 reportados entre 2002 y 2005, y por eso entonces es que apenas está asimilando el país lo que está pasando. ¿Usted quiere opinar? Esta es una conversación que apenas comienza, por eso los leemos en todas las redes sociales usando numeral El Andén. Señores, se me ha acabado el tiempo, por lo pronto esperaremos qué pasa, sobre todo Cristian, con esa instancia internacional. Aquí le anoté, a usted no lo vi muy optimista, las víctimas creen lo contrario. Gracias por haber estado con nosotros. Lo mismo en su caso a Pedro, a Nicolás, usted puede seguir opinando en esta conversación, nos leemos en todas las redes sociales usando numeral El Andén. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.